¿Y qué nos pasa cuando hablamos de promesas? Y cuando podemos cumplirlas, así como generar un mundo nuevo, como nos acaba de decir Armando, que lo explicaste perfecto, Armando. ¿Y qué es lo que sucede cuando esas promesas no se cumplen? ¿Qué es lo que nos queda? Esas emociones, amarguras, rabia, odio, que son síntomas tóxicos para una vida saludable, emocionalmente sana, ¿no? Cuando yo llego al coaching, fue después de hacer un pequeño taller de oratoria acá en Salta, en donde me di cuenta de muchas cosas, como nos dijeron nuestras compañeras de hoy. Eh, Había algo que me gustaba más que aprender, que fue el arte del hablar. Y ahí me sumo a todo lo hermoso que dijeron estas chicas, estas compañeras, en donde nos hablan y nos dicen lo que significa un aprendizaje, lo que significa la oratoria y lo importante que es para nosotros saber comunicar. Cuando yo llego y casi al final del taller, recuerdo que nos toca exponer frente a un grupo de mujeres vulneradas, mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Esa era una de las lecciones que teníamos que dar. Y fue un punto y aparte en mi vida, porque también ahí me doy cuenta que quería llegar a ellas con otro mensaje que tenía en mi cabeza, que quería impulsarlas, que sean protagonistas, porque no se sentían de esa manera, pero no sabía cómo llegar, no sabía cómo introducir ese mensaje que yo tenía, esa voz interior que adentro a mí me decía, hace esto, Gabriela, que está yendo por buen camino. No sabía cómo explicarle al compañero, al público que tenía, porque eran muchas chicas. Así que de esa manera llego a la Escuela Abuela Bien Alto, en donde no solo he transformado y estoy transformando, porque esto es algo que permanentemente transformás día a día, y puedo decir minuto a minuto, que nos damos eh, tortazos realmente, porque pensamos, venimos con modelos de crianzas, que pensamos que estamos en lo correcto y de pronto nos damos cuenta nosotros mismos, con todo lo que vamos aprendiendo, cuál es nuestra verdad, la verdad de nuestros compañeros, de nuestro entorno, a los que trabajan, de los compañeros de trabajo, así como dijo Armando, y que todos somos un mundo distinto, que todos tenemos distinciones distintas, ¿no? A mí me toca hablar de la declaración del perdón, y cuando digo perdón es una palabra tan noble para mí, es una palabra tan humilde como la acción. Para poder declarar esto y para poder generar lo que pasa después, no solo se necesita humildad, se necesita amor, se necesita reconocimiento, responsabilidad. Y tenemos tres estados, ¿no? Me perdono. Y me pasa esto, cuando yo estaba llegando ya al coaching, cuando empiezo a descubrir todo este mundo nuevo para mí y esta libertad, y era lo que quería, y estoy cumpliendo el sueño de hecho. Cuando atravieso el me perdono, comencé a perdonarme por no haberme puesto en un primer lugar, porque yo sé que no, estando en un primer lugar, podía dar lo que le quería dar a esas mujeres ese día que tuve la exposición, por ejemplo, ¿no? Me perdoné por subestimar mi capacidad, porque pensé que mi cabeza ya no daba, porque pensé que con el automático que vivía era suficiente. Y me di cuenta que no. Y me di cuenta que el camino del aprendizaje no es solo para los chicos, es para cualquiera que esté dispuesto a hacerlo. Porque cuando vos te pones la meta, lo querés hacer, lo haces. Cuando vos te proyectás y decís que lo vas a hacer y te imaginás en ese lugar,
lo lográs como lo estamos logrando cada uno de nosotros. El segundo estado sería el te pido perdón, sería te perdono. Perdón. Te perdono. Qué bueno cuando decimos te perdono, porque no solo nosotros nos estamos desagotando, sino que también le estamos dando la oportunidad a esa otra persona que nos ha fracturado, que nos ha herido, que nos ha lastimado, queriendo o no, ¿no? Porque a veces son cuestiones de que no son a propósito, pero nos han fracturado, nos han causado un daño. Y cuando nosotros perdonamos y le decimos te perdono, porque le damos esa chance y esa oportunidad a esta persona para que se dé cuenta y se haga responsable de lo que hizo mal sobre nosotros. Así que también es una bendición y es un lenguaje de amor sentir esto. Y otro estado del perdón, en la declaración del perdón, sería te pido perdón. Sí, Armando. ¿A quién le pedís perdón? Cuando pido perdón a la persona que le hice un daño, más allá de esperar si esa persona está dispuesta o no a perdonarme o a disculparme. Me hago consciente de esto, me hago responsable de este acto. Gracias, Armando. ¿Por qué pedirle perdón a esa persona, Gabriela? Hermosa tu pregunta, Armando. Tengo la necesidad de pedirle perdón porque es una mochila pesada que llevo todos los días. Y las personas que necesitan el perdón de alguien o de sí misma, se sacan ese peso, esa cosa que te tortura todos los días, y es más liviano el camino. De hecho, les voy a contar una historia personal, una historia particular mía, que se trata de este tema que me atravesó. Yo he crecido en una familia del lado paterno, ¿sí? Por mis abuelos paternos, que ellos me criaron. Por algunas circunstancias que he sentido teorías de que me habían dado, otras teorías de que ellos me habían pedido. El tema es de que al crecer yo me daba cuenta de que no encajaba en ese tramo de edades y que no me parecía al resto de mis hermanos. Pero nunca pregunté porque consideraba que no me faltaba nada, estaba rodeada de amor. De hecho, fui criada con mucho amor, con mucho cariño. Me sucede que un día me invitan unos vecinos y en esa invitación me cuentan una verdad a medias. Entonces voy corriendo a verla a mi mamá y le pregunto qué es lo que pasaba con esta situación, y mi mamá me contesta que sí era cierto, que ella no era mi mamá biológica. Bueno, pasaron los años, no sentí la necesidad porque me enojaba, porque había una imagen que no quería verla. Pasé por el periodo de la adolescencia, en donde, como dice la adolescencia, adolecemos y no sabemos hasta que no nos damos cuenta realmente lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, lo que necesitamos, lo que nos sobra, ¿no? Y me sucede que cuando entro al coaching, inmediatamente me hacen dar cuenta, esta escuela me hace dar cuenta de esta transformación, que yo tenía que cerrar ese círculo, que tenía que sanar esa herida. Y ahí es donde llega el te pido perdón. Cuando comienzo a buscar información, me contacto con mi mamá biológica, y fue tremendo, la verdad que fue tremendo, porque cuando vi su foto, me vi a mí en un futuro. Cuando entré a ver cosas de sus hijos, vi los ojos de mis hijos en sus hijos. ¿Y sabes qué me di cuenta? Ese sentido de pertenencia que es tan fuerte y poderoso para un ser humano, saber de dónde venís, a quién perteneces, cuál es tu manada,
Y también me di cuenta que no podía juzgar a una niña de 15 años, que era una niña que no sabía, que me protegió hasta donde se gestó ese embarazo, que no le dieron la oportunidad de ser mamá. De hecho, es mamá de 9 varones después que yo. Imagínate la historia que debe tener esa mujer. Que no le dieron a mi papá biológico la oportunidad de ejercer como papá a sus 18 años. Lo mandaron de viaje, porque antes era lo más normal. Cuando pasaba una cosa así, mandaban de viaje, regalaban y todo quedaba así en secreto. Estoy hablando de 47 años. Yo tengo 48, este año cumplo 48. Así que todo ese peso y todo esto de juzgar y todo esto de suponer tantas cosas durante tantos años se esfumaron en tan poco tiempo y me saqué esa mochila tan pesada en mi vida. Entonces le pedí perdón a ella por haberla juzgado, pedirle perdón a él por no haberlo dejado, porque él cuando se enteró de esta historia y que me la habían contado unos vecinos, mi papá me dijo, es verdad, yo soy tu papá, yo siempre quise ejercer como papá, nunca me dejaron, pero yo estoy aquí. Y eso fue importante que él puso el pecho a esos juicios que yo le podía, de hecho, se los hice durante años, y que hoy este curso me hace distinguir, hoy esta cruzada, hoy esta enseñanza más espiritual que educacional, porque realmente esto es espiritual, me hizo dar cuenta de muchísimas cosas y genera tantas posibilidades, como acabas de decir, Amanda, tantas posibilidades, tanto, un mundo tan de aire puro. Eh, Así que, bueno, fue hermoso, fue una experiencia preciosa y fue algo que me dejó mucho más liviana en cuanto a culpa, en cuanto a juzgar, ¿sí? Y, y de hecho esto me genera los actos que siguen en mi vida, porque realmente cuando sanamos y realmente cuando sentimos el perdón y cuando nosotros lo sacamos desde el corazón, de verdad que se te abren tantas puertas, estás en otra disposición, estás sintonizando con otra energía. Es sublime, la verdad que es sublime atravesar por todas estas declaraciones, pero cuando vos llegas al perdón, es algo que te moviliza. Esta es mi historia, yo lo atravesé, lo acepto y todos los días, de hecho, ayer conversábamos con mi compañero y le contaba que cada vez que me toca hablar de esta historia, ¿sabes qué? Es como la práctica. Lo practicas y de pronto sentís que es más fácil, que ya no hay tanto ego del otro lado, que es más fácil declarar un sí, que es más fácil decir no, que es más fácil pedir perdón. El perdón no significa que borremos y se vuelve a llenar la página de cosas mal hechas. El perdón significa que se remienda y sobre eso generamos este mundo bueno para nosotros y para la gente que amamos, porque de eso se trata, transformarnos nosotros. Así que los invito a cada uno de ustedes a que cierren sus ojos y que por un momento nosotros pensemos en algo chiquito y de trasladarnos a un momento, en estos últimos tiempos, a un momento en donde necesitemos pedir perdón o perdonar a alguien. Les pedía que cierren sus ojos y se vayan a un momento que quizás a lo mejor sea pequeño, pero así como dijo Sebas, real. Llegamos a este momento y digamos en voz alta, me perdono por tal cosa, te perdono por lo que pasó el otro día, o te pido perdón porque el cual otro. Es importante, abrimos los ojos, entonces, ¿cómo nos sentimos?
nos sentimos más aliviados. El perdón nos saca mochilas, chicos. Nos sentimos más libres, con aire fresco.